corresponde ahora. Con esta primera lámina vamos a terminar lo que es inflamación. ¿De acuerdo? Esta lámina no está en el stock que tienen ustedes, pero le vamos a pasar una por mesa. ¿No? Hay 3 láminas para que puedan observar. ¿Sí? Me van a decir qué órgano es. Si ven esto, ¿qué órgano será? A ver, sigamos. Acá algo. Y esta parte es difícil porque todo es alteración. Acá también. Pero hay algunas zonas que le va a permitir reconocer con qué órgano estamos. Incluso por esto pueden deducir en qué órgano es. Con mayor razón en esta área, aunque hay poca área. Esta zona, esto de acá, es lo que está más respetado del órgano. Esto de acá también. ¿Qué órgano será? ¿O qué serán estas estructuras? Algunas estructuras son pequeñas, totalmente blancas, otras más grandes, acá sumamente grandes, ¿no? ¿Por qué no se pintan? ¿Qué será? Alvéolos. Alvéolos, muy bien. Alvéolos. Si son más grandes, son sacos alveolares. ¿Okay? Y si ven una estructura como esta, con este epitelio, ¿El bronquio? ¿bronquio o qué? ¿Ah? Bronquiolo. Bronquiolo. ¿Por qué bronquiolo? ¿Se acuerdan? Con el lunes que tiene. ¿Por qué bronquiolo? Por la capa muscular. Ya, pero ¿qué no tiene para que sea bronquiolo? No hay cartílago. ¿No? ¿Qué bronquiolo es? Terminal. Bronquiolo terminal. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, órgano, pulmón. ¿Ok? Por la presencia de algunos alvéolos que pueden reconocer y sacos alveolares, bronquiolos, ¿no? Y la alteración, una de ellas, la más notoria, y la que más van a recordar es esto, todo esto, incluso que se extiende hasta acá. ¿Qué es? Incluso parte de la lesión se está extendiendo a toda esta área. Acá también. Esta es una zona que tiene esta coloración rosada, pero que no hay elementos en su interior. ¿Qué será? ¿Una? Muy bien. Estamos en pulmón, esa es una necrosis gaseosa. Necrosis gaseosa. ¿Okay? Entonces acá tenemos parcialmente esta lesión, algo más pequeña, ¿no? ¿Y qué es? Si está la necrosis al centro, ¿qué es todo? ¿Qué es todo esto? Muy bien. La necrosis gaseosa es parte del granuloma, pero todo es un granuloma. ¿De acuerdo? Los granulomas, cuando tienen necrosis,
esta necrosis siempre está en el centro, que significa que el tejido pulmonar está siendo destruido, ¿no? Y a este aumento, ¿qué células serán estas? Las gigantes. Células, Gigantes. ¿ah? Células gigantes. Esta de acá y esta otra de acá. Macrófagos, neutrófilos, Células gigantes, ¿no es cierto? Células gigantes. Estaban para este lado, acá hay una, observan el mayor aumento, acá hay otra, y más hacia la parte inferior hay otra. Esta de acá. Recuerden que hay dos tipos de células gigantes multinucleadas. Así se llaman, células gigantes multinucleadas porque tienen muchos núcleos. Y esta de acá, donde está la flecha, ¿qué célula gigante multinucleada es? ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de célula gigante? ¿No se acuerdan? Si tiene los núcleos en el borde en forma de herradura, es la célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Célula gigante multinucleada de tipo Langhans. Y esta que tiene los núcleos agrupados en un borde, pueden estar agrupados también en el centro del citoplasma de esa célula gigante, ¿no? El otro tipo de célula gigante multinucleada, que es la célula gigante de tipo cuerpo extraño. ¿Okay? Dos tipos de células gigantes, entonces. ¿Okay? Esa fue la doctor. Esta donde está el puntero, donde está la flecha, es cuerpo extraño. Núcleos agrupados y hacia un extremo. No están en forma de herradura, o para algunos en forma de letra U, no está así, ¿no es cierto? Y la anterior sí era de... No es como esta. ¿Okay? Acá está en un costado y en forma de herradura. ¿Okay? ¿De acuerdo? Entonces, esto es un granuloma con necrosis caseosa central, presencia de células gigantes multinucleadas de los dos tipos. Y estas células, ¿cómo se llaman? Estas, que están más pequeñas, de citoplasma rosado. Pueden ver a mayor aumento. Observen estas células, esta de acá, todas estas que están rodeando a la célula gigante o están alrededor de todo el granuloma, que son las más numerosas. Son las células Epiteloides. ¿qué células son? Epiteloides. Son las células epitelioides, que vienen a ser los macrófagos o histiocitos. Células epitelioides, macrófagos o histiocitos, es lo mismo. Recuerden que esas células epitelioides son las que forman las células gigantes. ¿Okay? Por eso es que las células gigantes tienen una buena cantidad de núcleos o varios núcleos, porque es la fusión de varias células epitelioides. ¿Okay? En algunos textos incluso señalan de que pueden ser por lo menos 50 o más núcleos los que tienen una célula gigante multinucleada.
Y lo que está en el borde, ¿qué células serán? Estas son mucho más pequeñas. No, los macrófagos son las células epitelioides. Estas más chiquitas, de un solo núcleo, Linfocitos. son Linfocitos. los linfocitos. Los linfocitos siempre están en el borde del granuloma y reciben el nombre de la corona de linfocitos. Corona de linfocitos. ¿De acuerdo? No se olviden. Entonces, si por A o B razones en el examen le pedimos dibuje o esquematice cómo es un granuloma con necrosis gaseosa, tienen que representar todos esos elementos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no se olviden. Órgano, pulmón. ¿Ok? Diagnóstico, necrosis nada más. No. Necrosis gaseosa si es que estuviésemos en el primer capítulo. En este capítulo, inflamación crónica, granulomatosa. ¿Okay? El diagnóstico es tuberculosis pulmonar o inflamación crónica granulomatosa. ¿Por qué no? Podríamos aceptar los dos, pero ¿por qué no decimos de frente tuberculosis? ¿Qué necesitaríamos demostrar? Claro, el bacilo de Koch. Pero el bacilo de Koch no se ve en esta coloración. Hay que hacer una coloración especial, que es la coloración de Cecil-Nielsen. Así es, para ver los bacilos. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí tienen para que comparen. ¿Esto qué es? Todo esto. Pero vamos a remitirnos a esto que está más pequeño. ¿Es también otro granuloma o no? Sí. ¿Qué tiene de diferente del No otro presenta la granuloma? necrosis. ¿Ah? No presenta la necrosis. No hay necrosis gaseosa, ¿no es cierto? Y observen, todas estas estructuras pequeñas, redondas, todos son granulomas. Todos estos. Todo esto de acá también. Y todos tienen sus células gigantes. Células gigantes multinucleares. Solo que no tienen necrosis. ¿Y por qué unos tienen necrosis y otros no? ¿Qué significa eso? ¿O qué significancia se le da a que un granuloma tenga necrosis y otro granuloma no lo tenga? ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho en teoría. Acá hay otro granuloma, o es parte del granuloma anterior con necrosis gaseosa. Acá tienen otro granuloma más pequeños, algunos sin necrosis. Como todo proceso inflamatorio, congestión vascular. Y en algunas zonas de este proceso de tuberculosis van a encontrar ustedes que esto de acá es un vaso algo congestivo. ¿Y esto de acá qué será? Hemorragia. Es toda esta zona. Hemorragia. También hay hemorragia pulmonar. ¿Ven? Otro granuloma. ¿Con necrosis o sin necrosis? Sin necrosis. ¿Ah? Sin necrosis. Sin necrosis. Es notorio, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se le denomina a este granuloma que no tiene necrosis? ¿Qué significa para ustedes que este granuloma tenga necrosis? ¿Lleva más tiempo? ¿Cómo? ¿Más tiempo? ¿Qué más? Aparte de más tiempo.
¿Quién está ganando, el organismo o la La enfermedad? enfermedad. La enfermedad, ¿no es cierto? El hecho de que haga necrosis es porque el tejido se está destruyendo. Entonces, y que el granuloma tenga más tiempo también, ¿no? Entonces un granuloma antiguo o viejo, como hemos dicho en teoría, o no han estado en la teoría. Granuloma viejo o antiguo, aquel que tiene necrosis gaseosa. En cambio, los que no tienen necrosis, como este de acá, que no hay necrosis central, es un granuloma. Si uno es viejo, el otro será, Joven. claro, el otro será joven o recién formado. ¿Por qué razón? Porque el organismo va a formar nuevos granulomas para seguir defendiendo. ¿Eh? Por eso es que se llena de granulomas el pulmón, por esa razón. Y acá tienen otra expresión, ¿no? Granuloma con las partes características que hemos mencionado. Solo que acá no hay necrosis. Tiene células epitelioides también, células gigantes también. Tiene corona de linfocitos también. ¿De acuerdo? Entonces la estructura varía nada más con la presencia de la necrosis gaseosa central. ¿Okay? Entonces, repitiendo, no se olviden características, ¿no? Lo fundamental es mencionar los granulomas. ¿Okay? ¿De acuerdo? Órgano, Pulmón. pulmón. Diagnóstico de enfermedad, Inflamación crónica granulomatosa. Posible tuberculosis. tuberculosis pulmonar. ¿Okay? Tipo de lesión, inflamación crónica granulomatosa. Características, 3 por lo menos. Corona de linfocitos, no. Granuloma. Todos los granulomas tienen corona de linfocitos. Cuando le pidamos esquematice un granuloma, es decir, van a tener que poner todas las partes del granuloma, con o sin necrosis gaseosa. ¿De acuerdo? Si no, granulomas con necrosis central y granulomas sin necrosis central. ¿De acuerdo? ¿Qué más están observando? Áreas de hemorragia, ¿no es cierto? ¿Okay? Áreas de hemorragia. ¿Okay? Congestión vascular también, de hecho, es otra característica en todo proceso inflamatorio. ¿Okay? Bien. No se olviden, esta lámina, aunque no es de la universidad, la vamos a traer también para el examen. Y aquí confirman que es tuberculosis. ¿Por qué esto qué será? ¿Qué será todo esto? Si tiene acá esta estructura, Pero sería irreversible, ¿no? si hay cartílago, ¿qué es? Bronquio intrapulmonar. No se olviden los segundos Ese es el diagnóstico. nombres o el apellido. Bronquio intrapulmonar. Bien, entonces no van a tener duda Profe, de que ¿puede? es una tuberculosis. Profe, ¿puede repetir lo último de esa lámina? Lo que acaba de mencionar ahí, por favor. ¿Qué? Lo que acaba de mencionar ahí, por favor. ¿Podría repetirlo? Confirma lo de que era tuberculosis. Bueno, esto lo sabemos porque sabemos que es tuberculosis porque ya se hizo la coloración Claro, pero especial. ahí no se puede. No, Ni por la presencia de los bronquios centrales. tampoco. ¿No? Hay que hacer de todas maneras la coloración especial, la coloración de Sil-Nielsen. Pero como esto ya se realizó, ya se hizo el estudio, se presenta como tuberculosis pulmonar. ¿Ok? Entonces, en resumen, órgano, Pulmón. pulmón. ¿Ok? Diagnóstico de enfermedad. Inflamación crónica granulomatosa. Ajá, diagnóstico de enfermedad. Tuberculosis Pulmonar. pulmonar. Enfermedad es diferente al tipo de lesión. ¿Ok?
sí, ¿qué tipo de lesión celular representa? O, perdón, ¿qué tipo de inflamación? Inflamación crónica granulomatosa. ¿Ok? 3 características histopatológicas. Ya, presencia de granulomas con necrosis o sin necrosis. Hemorragia. Cuando diga necrosis caseosa. ¿Ok? ¿Qué más? Hemorragia. Área de hemorragia, ¿no? Congestión vascular, ¿no? Pueden agregar también en esta lámina compromiso de casi todo el tejido pulmonar. ¿Ok? Son características histopatológicas. ¿No? En características no me vayan a poner tos reproductiva. En características no vayan a poner tos reproductiva o tos productiva, Compromiso. porque esas son características clínicas. Acá estamos viendo características histopatológicas. ¿Bien? Profesor, Sí, la presencia de células gigantes también es una característica histopatológica. también, pero es parte del granuloma. ¿No? Pueden incluso agregar ahí granuloma con necrosis, sin necrosis y la presencia de células gigantes. Profesor, De los dos tipos. Profesor, en mi caso ya describí, por ejemplo, un granuloma. Podemos decir que la presencia de la corona radiada de linfocitos, las células gigantes. Claro, si pedimos la descripción del granuloma, sí, Ajá. ¿no? Ahí Entonces, podemos pedir en este caso, describa usted cómo es este granuloma. Este de acá. granuloma sin necrosis, Ya, no tiene necrosis, ¿qué más? corona radiada de linfocitos. Ya puede nombrarlo así desde fuera hacia adentro. Lo notorio, células gigantes multinucleadas de dos tipos, ¿no? Langhans y de cuerpo extraño. No son cuerpos extraños, es de cuerpo extraño. Células gigantes tipo cuerpo extraño. ¿Ok? Células epitelioides, no se olviden, o histiocitos, que son los que van a formar esas células gigantes. ¿No? Ambos Entonces, tipos de células gigantes que forman las epitelioides. sí, Ambos tipos. pueden haber las dos, y como lo están viendo en esta muestra, pueden haber los dos tipos de células gigantes, la de tipo Langhans y la de tipo cuerpo extraño. ¿Y este granuloma? Concentrar. Así es, la necrosis se nota, aunque es más pequeño que el anterior, pero tiene necrosis. ¿Ok? Más granulomas sin necrosis. Acá igual. Observen cómo los granulomas van a llegar hasta la periferia de los bronquiolos, ¿no? Están alrededor de todas las estructuras pulmonares. Profesor, ¿puede poner donde se veía el bronquio? Yo tengo un intrapulmonar, por favor. El bronquio, Esa partecita que se veía en el cartílago. hay que buscarlo. ¿Perdón? Acá en el centro. No, yo noté esto. A ver. Ahora, ¿cuál será el bronquio? Bueno, va a tener paso. ¿Este de acá o el que está abajo? Abajo. ¿Cuál será el bronquio? El de abajo. O los dos. ¿No vas? Después, Los dos. va a presenciar pues, Así es, los dos.
casi siempre son tubulares y es una secuencia Van a dar diferentes por el corte del tejido, que son los que tienen ¿no? Entonces es fácil pero con bastantes cosas el por cuerpo ver. extraño, ajá, que es el conglomerado. Bien, Estos a su vez van a estar formados por este tipo de células de acá, que son las células epitelioides, ajá. Y las células epitelioides, una capa más atrás, más a la periferia, va a estar los linfocitos. Y los linfocitos van a formar una corona rayada. Así es. Básicamente. así es. La palabra. Ajá, el bronquio es intrapulmonar. Y este órgano también es pulmón, ¿no es cierto? Pero observen la diferencia entre las lesiones que van a encontrar acá y la lesión que hay en la anterior, ¿no? Acá hay mayor cantidad de alvéolos y sacos alveolares libres, ¿no es cierto? Se notan muy bien. ¿Y esto qué será? Edema, ¿no es cierto? Edema pulmonar. ¿Ok? Zonas de edema, incluso hay zonas más comprometidas. Aquí, ¿también edema? ¿Sí o no? ¿Ok? Esta es un área mucho más notoria de edema. Como el edema es prácticamente también parte de una inflamación, los vasos están totalmente congestivos, vasos congestivos, ¿eh? O congestión vascular, también es lo mismo, ¿no? Entonces, si recorremos toda la lámina, observen, todo el pulmón está lleno de edema, o casi todo el pulmón. ¿Y qué será esto negruzco? ¿Carbón? ¿Ah? Todo esto negruzco corresponde a carbón. ¿Por qué habrá carbón? Respiración. ¿Ah? Claro, es por la contaminación Esa puede ser ambiental. la causa. ¿Ok? Y en las células que están sueltas, por lo general, ¿no? Son los macrófagos alveolares. Macrófagos alveolares que están fagocitando el carbón. Pero también se impregna en las paredes alveolares, ¿eh? Como pueden observar ahí. Pigmento de carbón, así se llama. ¿Eh? Que es producto de la contaminación ambiental. Ahora, si la persona fuma, con mayor razón, ¿no? Aquí observen, acá están sueltos, son los macrófagos alveolares. ¿Ves? Acá se ve un macrófago libre, ¿no? ¿Ves? ¿Qué causa el carbón? O sea, Y la esto es lo que congestión se llama vascular carbón, bastante carbón, notoria. nada más. Esta lámina es más sencilla que la anterior. Órgano, pulmón, ¿no? Diagnóstico de lesión, edema pulmonar, ¿no? Tipo de lesión, con esta lámina estamos comenzando trastornos hídricos y hemodinámicos. Pues el tipo de lesión en este caso es trastorno hídrico, formación de edema. ¿Ve? Edema. Características. ¿Presencia de qué? Claro, de líquido. ¿Okay? Como en este caso se ve de una coloración rosada en los alvéolos que representa el líquido, ¿no? Se tiene que poner la coloración, ¿no? Alvéolos totalmente rosados, ¿no? Incluso que pueden poner ahí edema o líquido intraalveolar, ¿eh?
congestión vascular, que también hemos mencionado, ¿no es cierto? Esto de acá, por ejemplo. Y si gustan, pueden poner presencia de macrófagos fagocitando carbón. A ese proceso de necrosis, perdón, de fagocitar el carbón, se le llama antracosis. Antracosis pulmonar. Fagocitosis del carbón por los alvéolos pulmonares, antracosis. Y entonces es notorio también el edema. ¿Ves? Profesor, ahí en esa parte donde había una comparación donde se veía más rosado y otro más clarito, solo en la parte más rosada es donde hay edema. No, En la parte clarita también, todo, solo que acá hay más congestión. claro. Todo es casi edema. ¿Qué estructura será esta? ¿Ah? ¿Qué estructura? ¿Ah? A ver, ¿arteria o vena? ¿Vena por qué? Pues la capa adventicia es más grande. ¿Y esto? Es otro vaso más grande. ¿No? También es una arteria, los dos son arterias. Y la pared es esta. ¿Eh? Y lo único que queda de luz de la arteria es esto. Todo lo demás, ¿por qué estará formado? Lo único que queda de luz es esto. Esto es la luz. ¿Qué será todo esto? Eritrocitos, plaquetas. ¿Ah? ¿Qué serán? ¿O está mal el corte? ¿Qué serán estas estructuras blanquecinas? ¿Está mal el corte o así se presenta la lesión? ¿Ah? Observen, casi toda esa zona presenta igual estructura. El corte no está mal hecho, así es, ¿no? Y esto es parte de la alteración. Observen que toda esta parte está engrosando la pared de la arteria y por esa razón se reduce la luz. La luz queda reducida nada más que a esto. ¿Okay? ¿Qué será este proceso? ¿Qué será todo este proceso? Que da un engrosamiento de la pared arterial.
Y acá en esta otra arteria el proceso es igual, solo que más pequeña, podría corresponder a una arteriola, y la luz también está totalmente reducida. Observen el engrosamiento de la pared. El proceso es el mismo. ¿Por qué estará engrosada la pared arterial o arteriolar? Por las placas de ateromas. ¿Y qué viene a ser el ateroma? Se da a causa de una lesión en las arterias, ocasionando que ingrese el miligramos de colesterol o más que todo ello. Colesterol o LDL. LDL. puede ser de hacer colesterol es colesterol. ¿Sí? Pero por lo general estas estructuras que hemos dicho que no son fallas del corte, a estas estructuras blanquecinas se les conoce con el nombre de agujas de colesterol. Agujas de colesterol. Entonces el colesterol invade en esta forma la pared arterial, produciendo una gran reducción de la luz de la arteria. Un aumento mayor. ¿Las agujas de grasa son los mismos que estrías grasas o son diferentes? Macroscópicamente se llaman estrías. Gracias. Cuando ese conjunto de estrías se vuelve más grande, se llaman placa de colesterol. Y esto sería una placa de colesterol. Solo que cada uno de los espacios blancos se vaya a denominar así, ¿no? Las agujas de colesterol. Salud. ¿Y cómo se inicia este proceso? Primero una lesión endotelial. ¿Ah? Primero es por una lesión endotelial, y que la persona ya tenga dislipidemias. Necesariamente tiene que haber de inicio lesión endotelial. ¿Por qué hay lesión endotelial? ¿Por qué habrá lesión endotelial? Puede ser por el flujo sanguíneo, porque está más turbulento. Exacto, por el flujo sanguíneo. Pero eso es notorio para que con esa lesión endotelial se vayan acumulando el colesterol en la íntima de la arteria, ¿no es cierto? Observen esta celulita de acá. Acá se ven los núcleos y son unas células que tienen vacuolas blancas en su interior, y esas corresponden a los histiocitos espumosos. Histiocitos espumosos o macrófagos espumosos. Acá se observa también otro, en esta zona también. Recuerden que los histiocitos son importantes porque son los primeros elementos que van a acudir
a fagocitar toda sustancia extraña que llegue a cualquier parte de nuestro organismo. En el caso de las arterias es igual, ¿no? El colesterol va a resultar un agente extraño, entonces van a fagocitar el colesterol. Por eso es que se forman los histocitos espumosos. Pero, como eso depende mucho de la dieta de la persona, la cantidad de lípidos a veces es mucho mayor que la presencia de histocitos. Y por esa razón se va a formar, primero comienzan como gota de colesterol, luego progresivamente se van alargando y forman las clásicas estrías de colesterol. Después de formar estrías, se agrupan unas estrías sobre otras, como estas, y forman la clásica placa de colesterol. Con esa formación de placas, la arteria pierde su elasticidad, ¿no es cierto? ¿Eh? Y va a tener progresivamente tiene disminución de su luz. ¿Y qué va a pasar si hay disminución de la luz? Como en este caso. Disminución de la presión arterial. ¿Ah? Disminución de la presión arterial. Disminución. Obstrucción. No, perdón, aumento de la presión Claro, arterial. aumento de la presión arterial. Como hay una obstrucción y las arterias irrigan todos los tejidos de nuestro organismo, lo que va a hacer el organismo para que llegue igual cantidad de irrigación es aumentar la presión arterial, ¿no? Por compensación. ¿Eh? ¿Y en qué tiempo se producirá todo este proceso? Observen. No, definitivamente que es un proceso crónico. Pero más o menos, ¿cuánto tiempo? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo, a los cuántos años una persona comienza a tener molestias por incremento de colesterol o por la presencia de esta 30 o 40 años? ¿Y desde qué edad creen que se comienza a presentar esta alteración? ¿Ah? ¿Desde qué edad? En este caso diríamos, ¿quién da menos? Bien. Claro, hay estudios de necropsias realizadas en niños que han encontrado la presencia de estrías de colesterol en niños fallecidos de 5 a 8 años de edad. Entonces va a depender mucho de la dieta. ¿Okay? Entonces mientras más carbohidratos, más grasas ingiera, se va a producir este proceso, ¿no? Entonces de 5 a 8 años de edad hasta que se manifieste la alteración, que ustedes manifiestan que es, o dicen que es más o menos 30 o 40 años, ¿no? Hay un buen espacio. Solo que cuando estamos jóvenes no sentimos nada, ¿no? Comemos de todo. Si hay comida chatarra también, mejor o más abundante. Si hay celebraciones, no nos perdemos chicharronadas, ¿no? Qué bendición. Y junto con esas celebraciones siempre el brindis, ¿no? Chelita. Entonces todo eso se junta. Por eso es que muchos pacientes hacen problemas, ¿no? A los 35 o 40 años. Y el primer problema que van a tener, ¿qué es? Sí, pero se traduce en cefalea.
cefalea. ¿No? Entonces recién ahí van al médico. El médico lo primero que le va a tomar es la presión arterial, como para todo paciente, siempre. Lo primero que se hace es tomar presión arterial, tomar el pulso. Si hay alguna mención con fiebre, temperatura, ¿no? Entonces, el médico le toma la presión arterial, confirma de que está alta. Entonces ahí le va a indicar que se haga un dosaje, entre otros fundamentalmente de lípidos, ¿no? Colesterol, triglicéridos, ácidos grasos libres, ¿no? Entonces, lo más probable es que cuando regrese el paciente con esos resultados va a encontrar el colesterol y triglicéridos altos, ¿no? Desde esa consulta ese paciente es arteriosclerótico e hipertenso. ¿Ven? Entonces tiene que recibir su medicación para que no siga aumentando su colesterolosis, ¿no? Su arteriosclerosis, que no se siga acumulando colesterol en sus arterias. Pero lo acumulado ya no se puede eliminar, queda ahí. Por más medicamentos antilipídicos que tomes, no se erradica. Eso va a quedar así hasta que le ocasione mayores perjuicios. Por eso es que hoy en día la cirugía cardiovascular ha aumentado bastante, ¿no? Y lo que se hace es colocar a través de las arterias, ¿no? un aditamento para que permanezca dilatada la arteria, que no se reduzca, ¿no? ¿Cómo se llama? El stent, ya, así es, ¿no? Entonces eso se realiza en cirugía cardiovascular para poder permitir que sus órganos o la zona que está próxima a cerrarse pueda recibir una buena irrigación. ¿Ok? Entonces, no se descuiden. Entonces, órgano. ¿Qué arteria será? ¿Mediano calibre o pequeño calibre? Mediano calibre. Mediano calibre, ¿no? Que es el que da el nombre a la enfermedad. Que es, ¿cuál es la enfermedad? El diagnóstico. Arteriosclerosis. ¿Y por qué no se da aterosclerosis? Porque es en todos se da. ¿Por el calibre? Claro, por el calibre de la arteria. Todos hay formación de placa de ateroma. En todo. Recuerden que la arteria de mayor calibre, no, es la aorta. También se puede llenar de placa de ateroma. También se acumula colesterol. Y ahí la enfermedad se llama aterosclerosis. Pero ahí también hay formación de placa de ateroma. Claro, No es por todo solo eso. cristales, pero también se puede llamar ateroma. Cristales o placas de ateroma es igual. No, pero en las arterias pulmonares, entonces son las arterias, no es arteria. Las arterias de mediano calibre, ahí se llama arteriosclerosis. En la de gran calibre, aterosclerosis. Y si fueres en la arteriola, arteriolesclerosis. ¿Es de acuerdo al
diámetro de las arterias, pero la entidad es lo mismo, ¿no? ¿Por qué termina en esclerosis? Porque la arteria pierde su elasticidad, se esclerosa, se vuelve más rígida, ¿no? Entonces, por esa razón es el término esclerosis, pero puede ser afectada todas las arterias en sus diferentes diámetros. Por ejemplo, en el pie diabético, ¿por qué se presenta la necrosis? Vasculopatía. La vasculopatía es esto, es una arteriolosclerosis. Una arteriolosclerosis porque están dañadas las arterias más pequeñas que llegan a los miembros inferiores. ¿No es cierto? ¿Y por qué no dan irrigación esas arterias? Por la presencia de, como son arterias pequeñas, ¿no? Más fácil, se tapan completamente, se ocluyen completamente. La retinopatía diabética también. Pero la retinopatía diabética se desprende la retina, ¿sabes? Hay un desprendimiento de retina. Ajá. Así es. Muy bien, entonces, órgano, arteria, ¿no? Pueden agregar arteria de mediano calibre. Diagnóstico, arteriosclerosis. ¿Okay? Tipo de lesión. Estamos en trastornos hídricos y hemodinámicos. En este caso es un trastorno hemodinámico. Trastorno hemodinámico. Características: engrosamiento de la pared de la arteria, ¿no? Por presencia de cristales de colesterol, ¿no? Entre paréntesis pueden poner aguja de colesterol, que también es igual, solo que el conjunto forma la placa de ateroma, o pueden poner el nombre de placa de ateroma, ¿no? ¿Qué otra característica? Si se forma la placa de ateroma, ¿qué otra característica? Acá no hay congestión. Se reduce la luz de la arteria. Esto, claro, reducción de la luz arterial. ¿Puede ser también macrófagos espumosos? También presencia de macrófagos espumosos o histiocitos espumosos. Ahí tienen las tres características. ¿Sí? ¿De acuerdo? Probablemente en otras reuniones, en las otras prácticas, veamos también el mismo proceso, pero asociado a la formación de trombos. Porque esta placa de ateroma puede llegar a formar también un trombo. ¿Sí? Profesor, macroscópicamente se dice estría. Estría de colesterol. Sí. Pero ya cuando está en este estado son placas de ateroma. ¿Sí? Porque son ya prácticamente son formaciones más gruesas y que van dando mayor rigidez a la arteria. ¿Sí? Muy bien, entonces hemos visto 3 láminas hoy día. Mesa 4, mesa 2, 4, mesa 2, mesa 3, mesa 1.